el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Como acabamos de oír en el canto de entrada, su palabra, la palabra de Dios, que es lo que venimos a celebrar, es el camino, su cuerpo, fraternidad. Por una parte escuchamos la palabra que nos marca el camino a seguir, por otra parte esa palabra hace tendernos la mano los unos a los otros como hermanos. Un saludo muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, comenzamos estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, en la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída. Concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía Jacob, le tocó en la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob a su vez preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Cuando atravesaba Panuel salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, Señor.
Guárdame como las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Sentaos. Seguimos leyendo el libro del Génesis como primera lectura de la celebración, y en ella hemos ido viendo cómo los grandes patriarcas han ido formando, consolidando el pueblo de Israel. Hoy, precisamente, en la lectura es Jacob el que lucha contra ese hombre, que luego él se da cuenta de que es un ángel de Dios y le pide la bendición. Pero lo principal es que ese ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Jacob. Dice: a partir de ahora te llamarás Israel. Aquí es donde nace el nombre del pueblo de Israel. A partir de ahora ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fuerte contra Dios significa Israel. Ese pequeño pueblo, diminuto pueblo, sin embargo, se va a convertir a lo largo de la historia de la salvación, se va a convertir en la bandera de la presencia de Dios en medio de los hombres. Israel, a partir de ahora, será su nombre. Pero ya no solo, como dice aquí, que has luchado contra Dios y has vencido, sino que a partir de ahora serás fuerte con Dios, no contra Dios, sino con Dios, porque a partir de este momento Dios va a estar a tu lado. A partir de este momento vas a caminar por el mundo, pero mostrando a la humanidad la presencia de Dios. Y eso es lo que nos va contando el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en estos capítulos. Cómo a través de estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, se va consolidando el pueblo de Israel. Por eso, cuando Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, se presenta a los profetas o a los reyes o a cualquier personaje, siempre les dice: yo soy el Dios de Abraham
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios de los patriarcas que han fundado el pueblo y que, digamos, han basado toda su actividad en la fe en el Dios de Israel. Bueno, pues este Dios que, como os decía hace un momento, se va manifestando a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel para mostrar a la humanidad que no está sola, que siempre hay alguien que cuida del hombre, que camina junto al hombre, que le marca el camino y la meta al hombre. Ese Dios que ha tomado cuerpo y ha tomado carne en Jesucristo. Abandonamos el Antiguo Testamento, donde vemos la huella de Dios constantemente, para adentrarnos en el Nuevo Testamento, que es ese mismo Dios, hecho hombre, hecho carne, está entre nosotros para experimentar las mismas experiencias que tenemos los humanos: el dolor, la muerte, menos en el pecado. Pero Él va a experimentar lo mismo que nosotros. Y por eso pasa por el mundo, como lo vemos en el Evangelio de hoy, haciendo el bien. Pasa por el mundo haciendo el bien. Ya va, según el Evangelio de San Mateo que hemos leído, va caminando hacia Jerusalén. Y en ese camino hacia Jerusalén, primero vemos cómo ha ido haciendo hechos, actividad, obras, en beneficio siempre del hombre. Y hoy lo vemos al principio del Evangelio, donde no le da más importancia a Mateo, simplemente dice que le llevaron a un endemoniado mudo y le curó. Pero la gente quedaba admirada. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. Pero ya aparecen, y estamos en el principio del Evangelio de San Mateo, ya aparecen los enemigos, aquellos que no aceptan a Jesús, aquellos que ven en Jesús pues quizá un peligro o una amenaza para su bienestar, para su comodidad. Entonces, al ver Jesús echaba a los demonios, los fariseos dicen enseguida: este no obra el bien por el bien, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ya aparecen, como os digo, los primeros enemigos de Jesús. No le aceptan, no pueden entender que Dios es tan bueno que mande a su Hijo a convivir con nosotros. No lo pueden entender. Ellos son los que ostentan la palabra de Dios, los que interpretan la palabra de Dios, los que entienden de la Escritura del Antiguo Testamento. Y no pueden entender que un personaje que viene de Nazaret, que sí, que dicen que hace milagros, pero no pueden entender que sea el enviado del Padre, el enviado de Dios. Pero a pesar de todo, Jesús, nos dice San Mateo hoy, recorría las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando enfermedades y dolencias. Jesús no hace caso en un primer momento de esos fariseos, a los que más adelante les llamará hipócritas. Pero ahora lo que le interesa es ir por esos pueblos camino de Jerusalén haciendo el bien, curando enfermos y toda dolencia, proclamando que el reino de Dios ha llegado. Lo veíamos anteayer también en el Evangelio, cuando envía a esos 72, decid, el reino de Dios ha llegado. Y eso es lo que le interesa a Jesús, anunciar el reino de Dios. Pero a partir de este momento, en el Evangelio de Mateo, ya dejamos, digamos, los hechos, lo que está haciendo Jesús, para insistir, el propio Mateo insiste,
en la misión. Jesús, al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellas. Qué humano. Se compadece de la gente que va por el mundo sin saber a dónde va, donde ha perdido el sentido, ha perdido el camino, ha perdido lo que es la orientación en su vida, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces el Evangelio nos viene a decir: tú, que eres el seguidor de Cristo, tienes una misión. Y la misión es también anunciar el reino. Tu misión es decir que el reino de Dios ha llegado. Y decirlo no con las palabras, sino con las obras. Hacer que toda nuestra conducta, toda nuestra actividad sea una coherencia con la fe que tenemos. Y eso es lo que nos pide. La mies es abundante. Al ver a la gente, como os decía hace un momento, que no sabía, estaba desorientada. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Todos y cada uno de nosotros, no solamente el obispo, el sacerdote, el religioso, no. Todos los bautizados somos trabajadores para anunciar el reino. Y esa es nuestra misión, que anunciemos el reino con nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude a hacerlo así, a no vivir mano sobre mano, con los brazos cruzados, sin hacer nada. Y cada uno en el lugar donde estemos, unos en el trabajo, otros en la familia, otros ahora en vacaciones, en el ocio, donde estemos, dar testimonio del amor de Dios a los hombres. Esa es nuestra misión. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios debe ser anunciado y que el mundo lo conozca y lo entienda. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que nos dé esa fuerza, ese aliento, ese coraje para dar testimonio de su amor en el mundo en que vivimos. Oremos, hermanos, e imploremos la misericordia de Dios nuestro Padre. Para que se acuerde del pueblo rescatado por la sangre de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones promuevan el desarrollo de los pueblos y desaparezca la injusticia, la violencia, el paro y el hambre en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine a los que no conocen a Cristo con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conceda a cuantos invocamos su nombre los bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos encuentren la paz y el consuelo del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé la luz y el descanso eterno a todos los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que sabes que la vida de los hombres está llena de necesidades. Escucha los deseos de tu pueblo y concédele benignamente lo que te pide con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros comida de salvación.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano José. A él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues alegres, contentos, gozosos, por sabernos, porque lo somos, hijos de Dios, y como miembros de la gran familia de los hijos de Dios, damos gracias al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.